qué cosas son las adicciones, Ana. Claro, mira, al psicoanálisis lo que le importa ver es cómo el sujeto responde a problemáticas totalmente humanas, como por ejemplo el vacío, la carencia, la vida y la muerte, la sexualidad. Entonces esto no puede calzar en una definición de diccionario, ¿no? Tenemos que ubicar qué está pasando en las subjetividades contemporáneas, en las personas, qué estamos haciendo cuando nos sentimos carenciados, cuando sentimos que hay algo que no tenemos, que hay algo que nos falta, que es lo cotidiano, que es la vida. Porque lo que está sucediendo ahora sí realmente es preocupante y es como para que nos preguntemos por qué en esta época hay una proliferación tan grande de adicciones, hay algo con la sustancia, ¿no? Desde la comida a algo muy grave que es cómo se está medicalizando de una manera tan grotesca a la gente, por cualquier cosa. O sea, el imperativo de ser feliz es tan grande en la sociedad de consumo, en donde además tú no eres un sujeto, sino un consumidor. Por lo tanto, ya a priori, el capitalismo te coloca en bandeja la sustancia y en bandeja, digamos, la posición te pone fácil la adicción, en el momento que tienes que consumir. Y cuanto más consumas, mejor, porque le hace bien al capital, ¿no? Entonces, la cantidad de niños medicalizados que hay, por ejemplo, por hiperactividad, es dramática, es terrible, porque da cuenta de una sociedad que no sabe qué hacer con la infancia, que no sabe, ya no hay recursos simbólicos para alojar al niño y se le medicaliza para controlarlo, para domesticarlo, para que no fastidie, ¿no? Y eso el ejecutivo, la ejecutiva, la empresaria, el intelectual, ante la mínima consternación, ante el temblor del cuerpo que nos hace ser personas, que nos hace humanos, inmediatamente entra la medicalización para que seas feliz y no te deprimas y no te angusties. ¿Qué pasa cuando me falta algo? ¿Qué me sucede en el cuerpo, en el alma? ¿Qué me sucede cuando siento que no tengo? ¿Cómo reacciono ante eso? ¿No? Entonces, quizá, digamos, cada uno en la intimidad de su casa puede hacerse esta pregunta, ¿no? Ante el no tener una respuesta, no tener control, no tener a la persona que uno quiere al lado, ¿qué hace? ¿Se rellena con la sustancia? Ya sea el azúcar, la cocaína, o el ribotril, o el Prozac, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestras carencias? ¿Por qué no nos están sirviendo como motor para producir algo diferente? Porque es bien sabido desde Platón que la carencia es madre de Eros. O sea, la carencia hace que salgamos al mundo y a ver qué inventamos, qué producimos para poder sobrevivir a nuestras sensaciones de crisis, de limitaciones existenciales. Sin embargo, cuando hablas de adicción, en realidad a mí me preocupa muchísimo la adicción a los psicofármacos, por ejemplo, además de las otras drogas. O sea, es un tema general el tema de las toxicomanías. Con los últimos tiempos hay nuevas adicciones. Hace poco hemos leído, por ejemplo, que la comida también puede convertirse en una adicción. Y con la tecnología, con el arribo de la tecnología, los teléfonos celulares, las tablets, los smartphones, eso se ha convertido también, o se está convirtiendo de alguna manera en una adicción. Hay gente que no puede dejar el teléfono si no lo tiene permanentemente en la mano y está manipulándolo. Sí, ojalá pudiéramos querer a un otro de la misma manera que queremos a nuestro smartphone, ¿no? O sea, se cuida más a un teléfono que a la persona que está al lado. Algo está pasando en la época en relación a los objetos. El objeto se ha vuelto el partener, ¿no? El objeto se ha vuelto, ya no estamos en la época en donde una persona encontraba ideales, buscaba un ideal. Ahora es el objeto el que ha tomado protagonismo. Gadgets. Y entonces ya ¿cuál es el próximo modelo? Ni siquiera es el disfrute del aparato, sino es el disfrute de tenerlo
y desecharlo. Y entre uno y otro, apenas estornudas, se abre el gran agujero de vacío, de sinsentido, de absurdo en el que se vive, rellenado de todas las marcas, rellenado de todos los gadgets de la época, ¿no? Entonces, cuán esclavizados, así como se puede vivir esclavizado a la cocaína, la pasta básica, también se vive esclavizado a comprar el último modelo de celular, y trae crisis familiares, y traen niños y adolescentes que grandes peleas con los padres por el uso de la computadora, y padres que al no entender y no saber cómo manejar esto, lo único que, digamos, apelan a una medida radical, es medicalizar al niño o desenchufarles la computadora radicalmente. O sea, no hay manera de alojar o de poder darle un lugar al objeto, pero que sea acotado, ¿no? El objeto es para el niño y para el adolescente su mundo, su todo, su prótesis. Ahí está, ¿no? Es como que la sustancia, ya sea la sustancia de consumo o el aparatito que se compra, se vuelve como la prótesis, porque no toleramos que nos falte nada y nos sentimos absolutamente inválidos sin esa prótesis. ¿Cómo se enfrenta eso, Ani? Bueno, primero, asumiendo que hay un problema ahí, hay que poder darle lugar al vacío, o sea, rodearlo, bordearlo. El vacío nos hace acceder al arte, por ejemplo, ¿no? El vacío nos hace acceder a un otro, al amor. En la época de las adicciones, o digamos, en un contexto de adicciones, ¿hay posibilidad de amor? ¿Qué queda del amor? Entonces, el hecho de yo decirte, mira, ¿qué se hace? Hagamos preguntas. Porque la pregunta es justamente lo contrario al tapón de la sustancia. La pregunta abre, genera un vacío que produce discursos, que produce poesía, que produce amor, que siga habiendo vínculos sociales, que sigan habiendo ganas de ir al cine, que sigan habiendo ganas de enamorarse, porque claro, es mucho más fácil prender la computadora que enamorarse, ¿no? Entonces, por ahí yo te diría, ¿no? Y diría que es urgente que hagamos algo al respecto, porque la infancia está en la mira de esto, ¿no? Los adultos ya, más o menos, pero los niños ahora y los adolescentes ahora están tomados por una lógica que además viene del capitalismo. Y frenar un poco, está bien, estamos en un sistema capitalista, pero frenar un poco esto, ponerle un coto a esto, que la familia no se inserte en el circuito, en el círculo vicioso capitalista, que es tener, tirar, botar y volver a comprar y más, y más, y más, porque además siempre se quiere más. Siempre hay modelos nuevos, además. Siempre se quiere más, ¿no? Gracias, Ani. Luego de la pausa volveremos con la parte final del programa.